Aquí tiene para convertir en archivo PDF, pero como no es un software original, solamente una página, creo, o dos, creo, te lo convierte en archivo PDF y ojalá fuera por partes, lo puedes hacer, pero aquí un detalle, te lo desconfigura y no, pues ya es otro trabajo estar ahí arreglando y así como está, y ya no se ve así, ya no, algunos, los símbolos permanecen, pero hay algunas así, está desconfigurado en sí el texto, ¿no? Y por eso que no se puede, como se dice, convertir en archivo PDF. Aquí tiene, ¿no? Las opciones para imprimir en PDF, para buscar en Internet en PDF. Aquí tiene para convertir, ¿no? Y yo hice el domingo varios intentos, pero no se logró nada, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer esto es, ¿cómo se dice? En último es hacer captura de pantalla o si no, como es en esa gestión, como he imprimido, hemos tomado fotos y las imágenes lo hemos subido a la red de mensajería WhatsApp, casi así, porque esto a la plataforma no se puede subir, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Ya, bueno, lo más importante es que lo ubiqué. Bueno, en el transcurso de estos días va a salir, puede ser hoy o puede ser mañana, el práctico 1. Ahí ya terminé con 2 prácticos de otras carreras y eso lo vamos a subir a la red de mensajería, ¿no? Y va a suceder la misma situación, ¿no? O sea, como no se puede convertir en archivo PDF, entonces lo que hacemos es imprimirlo y tomar las fotos, ¿no? De esas, del práctico y subirlo a la red de mensajería WhatsApp, así nomás va a ser, ¿no? Sí, y ya. Entonces, ahí tenemos una ecuación tal como ahí está. Aquí dice con coeficientes constantes, pero aquí fíjense x cuadrado más y cuadrado por la tercera derivada parcial de z con respecto a x 3 veces, más 2x por la derivada parcial mixta de z1 con respecto a x, 2 con respecto a y. Bueno, aquí recién, ¿no? Más 1 por la tercera derivada parcial de z con respecto a y, 3 veces. Aquí debe ser menos. Aquí hay otra situación. Aquí había otra situación. Aquí en la impresión el menos sale, pero aquí, ¿en cuánto es esto? A ver, con F. Ya, pero es otro detalle también. Aquí el menos, fíjense, si se ubican, ese es menos, no se ve, ¿no? Pero es menos. O sea, había otro detalle, ¿no? Aquí abajo hay una especie de formatos para transcribir. A ver, vamos a cambiar eso. No, igual. Ahí está, recién apareció. Ya. Ya.
es menos, ¿no? Ya. Y es otro detalle también. Aquí nuevamente aparece un coeficiente constante, ¿no? Menos 1 sería por la segunda derivada parcial de z con respecto a x dos veces. Más 5x y es otro coeficiente variable, ¿no? Por la segunda derivada parcial, por la segunda derivada parcial mixta, ¿no? De z con respecto a x con respecto a y. Aquí otro coeficiente variable x cubo por la derivada parcial de z con respecto a x. Aquí otro coeficiente variable más x por la derivada parcial de z con respecto a y. Más y por z igual a una función, en este caso a una función exponencial, e elevado a la x más y, ¿no? Ahora, aquí hay coeficientes variables, ¿no? Y por aquí hemos encontrado, hay un, ¿cuántos tienen coeficientes constantes? 1, no hay más, a ver, 1, son 2, ¿no? Estas dos derivadas parciales, ¿no? Ya, ¿qué es? Dice, lineal en la variable dependiente z y en sus derivadas parciales. Se denomina una ecuación lineal en derivadas parciales de tercer orden y es no homogénea, ¿no? Porque el lado derecho es igual a una función. Ahora dice, una ecuación lineal entre derivadas parciales tal como, ¿no? Este es otra expresión, ¿no? Es de tercer orden y se denomina también no homogénea, ¿no? La derivada de mayor orden es no homogénea. Pero fíjense, aquí tenemos dos coeficientes variables, aquí está. Y aquí tenemos el 2 y el 1, ¿no? Esos son coeficientes constantes. Ya. Ahora, vamos a empezar primero con las homogéneas y después será con las no homogéneas, ¿no? A ver, aquí dice con coeficientes constantes, ¿no? Aquí está, tenemos a continuación tres ecuaciones diferenciales, ¿no? La phi3, esta sí es con coeficientes constantes, A y B son constantes reales, ¿no? Es homogénea de primer orden. La phi4 es también con coeficientes constantes, es homogénea y es de segundo orden. La 5 es con coeficientes constantes, pero es no homogénea, ¿no? Entonces tenemos dos homogéneas y no homogénea. Ya. Y más abajito dice siendo ABC constantes reales, ¿no? Ahora, continuando con la breve teoría, dice, existe la analogía entre los métodos para resolver phi3, phi4 y phi5 y los empleados en la resolución de la ecuación diferencial y los empleados en la resolución de las, aquí, de las ecuaciones, debía ser, de las ecuaciones diferenciales lineales, no sé por qué está en ordinarias. Ya. Bueno. Ahora, ahí tenemos una función, perdón, una ecuación diferencial, no es una función, una ecuación diferencial. En este caso, la variable dependiente es y,
y vamos a escribir, va a estar como función del operador D, ¿no? ¿El D qué es? Es la derivada de algo con respecto a X, o podría ser la derivada de algo con respecto a Y, ¿no? Ya, entonces, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Está escrito en función del operador D. ¿Y qué es el operador D? Es simplemente la derivada de algo. Vamos al cursor, porque eso no tiene para, ¿cómo se dice? Esto no tiene la ASE no tiene nada, ¿no? No es una pizarra, es de la pantalla principal para transcribir textos utilizando el Scientific Workplace, ¿no? Ahí arriba dice Scientific Workplace, ¿no? Dice ahí, ¿no? Y está escrito en látex. Ya. Las ecuaciones, aquí están, Phi3, Phi4 y Phi5 se pueden escribir así, ¿no? O sea, vamos a escribir en términos de la derivada parcial respecto a X y en términos de la derivada parcial respecto a Y, pero utilizando el operador D, aquí está, ¿no? Se utilizan dos operadores, D sub X es igual a la derivada parcial de algo con respecto a X y la derivada D sub Y o de Y, como se escriba, a la derivada parcial de algo con respecto a Y. Entonces escribimos eso. En vez de derivada parcial de Z con respecto a X, en vez de la derivada parcial de Z respecto a Y, utilizamos esto, ¿no? Escribimos A por D sub X más B por D sub Y. Eso, ahí tenemos a la variable dependiente Z igual a 0, ¿no? Ya, ahora, lo propio, ahí escribimos para la segunda derivada parcial, para esta derivada parcial mixta y para la segunda derivada parcial de Z con respecto a Y, este sería con respecto a X dos veces, este sería con respecto a Y dos veces. Y esta sería la derivada parcial mixta, ¿no? Segunda derivada parcial mixta de Z con respecto primero a X o con respecto a Y. Primero con respecto a Y, con respecto a X. Aquí en las mixtas la lectura va de derecha a izquierda, ¿no? Y cuando se escriben los subíndices, que también es otra notación de las derivadas parciales, el orden de derivación es de izquierda a derecha. Ya. Ahora, entonces aquí tenemos la variable dependiente Z, ¿no? Tenemos aquí la Phi3 es, bueno, fíjense, hemos hecho una leve distinción, ¿no? La Phi3 está en la notación de las D torcidas, aquí ya está utilizando el operador diferencial D, ¿no? Y lo hemos puesto asteriscos, Phi3 asterisco, Phi4 asterisco, Phi5 asterisco, ¿no? Ya. Ahora, eso de utilizar el operador D enormemente facilita, ¿no? La solución de este tipo de ecuaciones. Ya. Vamos a, ¿cómo se dice? Esto, primero empezamos con la Phi sub 3, ¿no? En este caso la Phi sub 3. Ahí está la Phi sub 3. Ahí está la Phi sub 3, ¿no? Si utilizamos el sistema de auxiliar de Lagrange, tendríamos eso, ¿no?
eso quedaría. Donde phi es una función arbitraria. No, y aquí está, aquí abajo está, ¿no? Pensé que no estaba. Está. Hasta el sistema auxiliar de Lagrange sería la derivada de x sobre a va a ser igual a la derivada de b, perdón, a la derivada de y sobre b igual, no igual, una comita y a la derivada de z o diferencial de z igual a 0, ¿no? Entonces tenemos a la derivada de x sobre a igual a la derivada de y sobre b, o es lo que lo diferencial de x sobre a igual a la diferencial de y sobre b, y a la y escribimos a la diferencial de z sobre x, ¿no? Integramos, hacemos esta elección. Entonces aquí estuvimos haciendo esto, estamos integrando, ¿no? Ya. Integrando, obtenemos esto, ¿no? Yo a eso le voy a llamar b. Puede ser a también, ¿no? Pero que sea b. Ya. Entonces aquí hacemos algún arreglo algebraico y ahí está. Y tenemos que y menos b sobre a es igual, digo, por x es igual a c sub 2 y eso va a ser b. Y esto al integrar, ay, perdón. Si eso integramos, tenemos igual a que z es igual a c sub 1 y eso yo lo llamo a. Listo, ¿no? Y escribimos la solución general, ahí está, ¿no? Z va a ser igual a phi de y menos b sobre a por x, donde phi es una función arbitraria. Ahora, aquí, esta es la solución, ¿no? General. A ver. Aquí, a este cociente y menos b sobre a por, sobre todo a menos b sobre a, yo lo voy a llamar con la letra m, o designar, perdón, con la letra m lo voy a designar. Más o menos, ustedes ya pueden darse cuenta de dónde viene esa m. Aquí es m, es como si fuera la pendiente, ¿no? Sí. Sí, porque aquí tengo dentro del paréntesis una expresión lineal, entonces b sobre a como una especie de pendientes, ¿no? Simplemente yo lo designo con la letra m, ¿no? Ya. Y a todo lo que está entre paréntesis y más m por x lo designo con la letra u, ¿no? Y donde phi es una función arbitraria, ¿no? Como ahora decimos, es una solución de 4, dice, de la ecuación 4. ¿Dónde está la ecuación 4? A ver, donde phi es una función arbitraria, es una solución de la ecuación 4 asterisco, dice esta, donde está 4 asterisco, ¿no? O sea, fíjense, ya hemos hallado, esta la phi 3 asterisco, ese es de primer orden, ¿no? Ahora, este ya es de segundo orden, ¿no? Igual sigue siendo no homogénea, ¿no? Y ya, ahora, si es solución, entonces vamos a hacer la siguiente, la siguiente manipulación, ¿cómo se dice? Algebraica. O sea, cada uno de estos términos, o sea, lo dicho, estos que están aquí, o sea, a por d sub x al cuadrado más b por d sub x por d sub y
más c por d sub y al cuadrado. Bueno, todos dependen de la variable z. Lo vamos a escribir en términos de esta solución, que es z, que es igual a phi de y más m por x, y todo lo que está entre paréntesis se va a llamar 1. Y, o sea, hallamos cada uno de estos términos de la phi 4 asterisco en términos de esta, dice ser solución z igual a phi de y más m por x. Es un poquito complicado de captar esta idea. O sea, cada uno de esos términos lo vamos a encontrar, o lo vamos a expresar, mejor dicho, en términos de esta solución, porque dice, phi es una función arbitraria, es una solución de la ecuación phi 4 asterisco. Si es solución, entonces vamos a sustituir en phi 4 asterisco, pero antes de sustituir debemos cada uno de estos términos, vuelvo a repetir, de la phi 4 asterisco, expresar en términos de esta solución z igual a phi de y más m por x, que eso es igual a phi de u. Ya, entonces, ahí tenemos d sub x de z. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente la derivada parcial de z respecto de x, ¿no? Ahora, como aquí ya estamos trabajando con eso. Como z aquí, fíjense, solamente depende de la variable u, entonces aquí utilizamos la derivada ordinaria, pues decimos derivada de phi respecto de u. Ahora, como u depende de y y x, entonces utilizamos la derivada parcial de esto con respecto a x y decimos por la derivada parcial de u respecto a x, ¿no? Entonces sería derivada parcial de u con respecto a x, simplemente quedaría, de y sería 0, de m simplemente, de m por x simplemente quedaría m, ¿sí o no? Entonces escribimos esa m es de esto, ¿no? La derivada de esto sería, de xi sería esa m, ya. Y ya está. Ahora, lo propio, ahora hacemos esto, ¿no? Entonces la phi 4. Ahora hallamos esto, ¿no? D sub y. Obviamente d sub y depende también de z, ¿no? Ahí está, d sub y de z. Lo mismo, d sub y z, ¿qué es? Esa es la derivada parcial de z con respecto a y. Ahora, z aquí solamente depende de la variable u. Fíjense, z depende de u nada más, ¿sí? Por eso escribimos derivada ordinaria. Escribimos la derivada de phi con respecto a u. Pero u, ¿de quién depende? Depende de las dos variables, de y x. Entonces, esto derivamos por la derivada, aquí hay dos variables, ¿no? Por la derivada parcial de u respecto a y. De m por x sería 0, ¿sí o no? Porque no depende x. Y derivada de u respecto a y es 1. Entonces, esto se convierte en, perdón, eso se convierte en 1. ¿Sí? Pues ya no se coloca el 1. Y esto, hace rato, eso se convierte en m, porque esa es la derivada parcial de u con respecto a x, sería m nomás, quedaría, ahí está. Ya. Ahora, de la misma manera, hallamos las segundas derivadas parciales, porque ya hemos hallado, ¿no? Esta mixta ya hemos hallado. Con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces, ¿no? Y de la misma manera eso hacemos y obtenemos esto, ¿no? O sea, aquí hemos obtenido primero
esto, la mixta. Este hemos obtenido, ay, perdón. Eso primero y después ese hemos obtenido. Luego, esto, ¿dónde está? Esto volvemos a derivar esto ya, ¿no? Una vez más, o sea, esto volvemos a derivar una vez más y esto volvemos a derivar una vez más, ¿no? Para obtener esto, ¿no? Para obtener estas segundas derivadas parciales, pero ya sería de segundo orden, ¿no? A por d sub x cuadrado, a por d sub y cuadrado, ¿no? Obviamente los dos dependen, ¿no? ¿Y qué va a quedar? Factorizamos. Esto va a quedar pendiente, ¿no? Digo, esto va a quedar libre. Esto va a quedar como un denominador. A ver, este no, ahí, no se puede hacer. Este va a quedar como común denominador y factorizamos, ¿no? Y va a quedar a por m cuadrado más b por m más c, ¿no? O sea, donde phi es función arbitraria. Ahora, como esta derivada ordinaria de segundo orden no es idénticamente a cero, por tanto, aquí tenemos a por m cuadrado más b por m más c. Sería la ecuación auxiliar de la ecuación 4. No. Y además, como es de segundo orden, entonces aquí se presenta tres casos, ¿no? O sea, cuando lo mismo, ¿no? Cuando las raíces son distintas y reales, cuando las raíces son reales e iguales y cuando las raíces son números complejos, ¿no? Sí, entonces aquí m va a ser igual a m sub 1 y m sub 2, ¿no? Va a tener dos raíces, ¿sí? Entonces, si m sub 1 es diferente de m sub 2, entonces la solución se escribe así, ¿no? Vamos a tener dos soluciones. Z igual a phi sub 1 de y más m sub 1 por x y Z igual va a ser a phi sub 2 de y más m sub 2 por x. Son soluciones distintas de phi 4. Ahora, es evidente que la solución general Z va a ser igual a la suma de estas dos soluciones, ¿no? Ahora, que también es una solución que contiene dos funciones arbitrarias y es la solución general. Ahora, esto también podemos de alguna manera generalizar, ¿no? O sea, si, ¿dónde está? Si este polinomio en D logramos factorizar, podríamos factorizar así, ¿no? D sub x más m sub 1 por D sub y, estoy factorizando, y siempre se coloca menos, ¿no? Después ya se constatará si m sub 1 o m sub 2, los dos son negativos o uno de ellos es positivo o los dos son positivos, ¿no? Pero siempre se coloca menos, ¿no? Y así se factorizaría, ¿no? O sea, si es que lograr yo factorizar la phi sub 4, que es la homogénea, entonces, y no sabemos de qué orden es, entonces de manera general yo pudiera, ¿dónde está? Me he perdido. Así se pudiera factorizar, ¿no? Aquí m sub 1 diferente de m sub 2, aquí todas las raíces de m, o sea, de esta ecuación auxiliar. Aquí, esta ecuación, hemos tratado con una de segundo orden, pero puede ser también de tercer orden, ¿no? Perdón, esta ecuación auxiliar es de segundo grado, pero podría ser de grado mayor, pues de tercero o de cuarto, no sé. Y aquí ya es de grado n, ¿no? Sí, y entonces de esa manera se escriben las soluciones generales, perdón, la solución general de esta ecuación, supongamos, ¿no? de esa. Y esa sería su solución.
Esa sería su solución. Ahora, cuando aquí las raíces son iguales y aquí también pudiera haber más allá raíces diferentes, entonces así podría, como se dice, operarse con la ecuación diferencial en términos del operador de, ¿no? Fíjense, aquí esta expresión se repite cada veces, ¿sí? Entonces, o este es el siguiente término y este el último término, ¿no? Entonces, la parte de la solución general corresponde a k factores igual. Sería así, fíjense. Cuando son iguales, ya se antepone una x, fíjense, x, y va creciendo, ¿no? Si se repite 2 veces una x, si se repite 3 veces, coloca ya x cuadrada y así sucesivamente. Pues dice, tiene una analogía con las ecuaciones diferenciales lineales, ordinarias, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y la solución general sería así, ¿no? Sería así. Donde hay raíces iguales o que se repiten sería así, ¿no? Sí, sería así. Así sería. Y donde phi sub 1, phi sub 2, hasta phi sub 1 son funciones arbitrarias. Ahora, estuvimos tratando la ecuación diferencial en derivadas parciales, la phi sub 4, ¿no? Que es homogénea. Y aquí tenemos la misma ecuación, pero es ya no homogénea, porque fíjense, el lado derecho es igual a una función. Y aquí dice algo de eso. Aquí dice, la solución general de la phi sub 5 consta de la solución general de la ecuación homogénea asociada de phi sub 5 y se hablará de la función complementaria, es decir. Entonces, lo mismo, ¿no? Como hemos hecho en las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias con coeficientes constantes. Cuando la ecuación era no homogénea, tenía 2 partes, ¿no? La función complementaria y tenía una solución particular. Aquí es similar, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí primero estamos tratando que esta solución, primero hallamos aquí hemos escrito la ecuación homogénea asociada, como dice, o la función complementaria. Entonces, ahí está. Esa sería de la... ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Ya, supongamos, esta sería la solución general, ¿no? De la función complementaria. No sabemos de qué órdenes, ¿no? Tendría esa forma, ¿no? Si las raíces fueran diferentes o si las raíces se repiten, ¿no? ¿Dónde está? La solución general de esta, ¿no? Consta de la solución de esta ecuación de la phi sub 5, que es no homogénea y es de segundo orden, consta de la solución general de la ecuación homogénea asociada de phi sub 5 y se hablará de la función complementaria, es decir, o sea, de esta, ¿no? O sea, la solución de esta ecuación, de esta. Ya lo hemos hecho. Ahora deberíamos hallar una integral particular, o sea, una solución particular, ¿no? Entonces, para esta expresión que ya es igual a una función, ¿no? Fíjense, la phi sub 5 prima, ¿dónde está? Ahí está. La phi sub 5 prima es idéntica a la phi sub 4 prima, solamente que esta es no homogénea, la otra es homogénea. Ya, entonces, aquí hay que definir a un operador
inverso sería 1 sobre f sub f de d sub x sub dy mediante la identidad, dice, ¿no? Se define así, ¿no? Fíjense, al f de xy, que está aquí en el lado derecho, que vendría a ser este, ¿no? En este caso sería el x más 2y, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a eso lo multiplico por f de sub x de y lo divido entre f sub de x de y. No altero la expresión, ¿sí o no? Va a seguir siendo igual a f de x y. En otras palabras, partimos de esto y lo multiplico y lo divido por eso. No afecto, va a seguir quedando esto, ¿sí o no? No afecta. Ya, pero lo que nos interesa es este operador inverso. No da. Quiero sacar ese. No da. Bueno, quería decirte lo más mostrar, pero no da. Ahí está. Eso nos interesa, ¿no? Este operador inverso, ¿no? Entonces, este operador inverso ha de tener actividad sobre f de xy. F de xy en este caso es para nosotros esto, ¿no? Como ejemplo, ¿no? X más 2y, ¿no? Va a tener actividad sobre esto. Entonces, ya está, ¿no? Esto siempre lo tratamos como un polinomio de, supongamos, tiene esta factorización. Ahora, este operador inverso, por decir, aquí ya va a ser difícil hacer esto. Aquí tenemos un operador inverso, 1 sobre d sub x m menos m sub n de y, va a tener actividad sobre f sub x de y. Y eso lo vamos a llamar u sub 1, ¿no? Ahora, sobre este resultado que vamos a obtener, va a tener actividad el siguiente operador inverso, le vamos a llamar u sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a z, ¿no? Y este operador inverso, 1 sobre d sub x más m sub d sub y, va a tener actividad. Bueno, pues, y eso va a ser z, ¿no? Va a tener actividad sobre este, ¿no? Este va a ser el resultado, puede ser de este, no sé, pues, puede ser de este, no se puede aquí, de este, no sabemos cuántos operadores va a haber, ¿no? Inverso, ¿no? Ya. Y ahora, ¿esto qué es en sí? Este en sí, por ejemplo, ¿esto qué es? Tratamos con esto, ¿no? En sí, ¿qué sería? Sería si cada uno de estos, si este denominador multiplicamos, porque es un operador inverso, multiplicamos por z, entonces sería la actividad de este operador inverso sobre z, entonces sería la derivada parcial de z respecto a x menos m por la derivada parcial de z respecto de y igual a, bueno, aquí nos puede de xy o sería u sub n menos 1. Y esto ya lo podemos resolver utilizando el sistema auxiliar. Bueno, jóvenes, esta teoría es de por sí un poquito complicada. Si se quiere un poquito más profundizar, uno de los pocos libros que tiene esto es en ese entonces, en la década de los finales de la década de los años, obviamente ustedes no habían, ¿no? Finales de la década de los años 70 y 80, había un libro y eso puede servir de base inclusive para que se escriban algunos libros, ¿no? Eso es ecuaciones diferenciales de la colección Shams,
Esto es de, ay, ¿cómo se llama? A ver, desde bueno, hemos ubicado el librito aquel, que es de la colección Chams, es del profesor Frank Ayres. Frank Ayres Jr., hijo, pero no, solamente el padre también, así se llama. De él, de ahí hemos extractado la parte teórica de este material, ¿no? Y los ejercicios, parece que también de pero son ejercicios propuestos, ¿no? Ahí están. Dice, ejemplo, resolver las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? La del inciso A es de segundo orden, homogénea. La del inciso B es también de segundo orden, homogénea. La del inciso C es de tercer orden, es homogénea. La del D también es de segundo orden, homogénea. Y la del inciso D es de segundo orden, pero no homogénea. Entonces, si quieren un poquito leer esto, claro, yo digo que tal vez hubiera sido mejor para que se capte mejor la idea, esto hubiera sido eso. O sea, toda esta teoría desarrollarle en la pizarra online, ¿no? No en la pizarra online, en el Open Board, ¿no? Pero hemos tomado en ese entonces esa decisión para que se vea un poco mejor. Pero no, de todas maneras el material ustedes lo van a tener para que puedan, si es que algo no está claro, podrían complementar. Este resumen que yo estoy haciendo lo van a tener con la fuente, ¿no? Bibliográfica de donde hemos extractado este material, ¿no? Por decir, es uno de los pocos que tienen, casi muy poco hay, ¿no? De esta parte, ¿no? Después en sí, libros sobre ecuaciones en derivadas parciales hay, ¿no? Entonces, cada cual tiene su enfoque, ¿no? Entonces, ya, ahora, resolveremos estos, ¿cuántos son? 4, 5 incisos, sí. Ya voy a salir de esta página, no lo voy a reducir nomás, mejor
porque por ahí hay que volver algo. Sí, ya, y me voy a conectar a la pizarra virtual. Ya, entonces, ¿dónde está? Bueno, the documents. Este es ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esperemos que no haya problemas en encontrar eso. A ver, ¿dónde está? Aquí creo que está esto. Aquí es. O aquí, a ver. Aquí creo que está, a ver. No, abrir la pizarra. No, no es esto. ¿Dónde está? Che? A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? A ver. No, pues aquí parece que vamos a tener que hacer así. ¿Dónde está? Tener que cerrarnos esto. Está. No. Ya. No me encuentro. No, no sé. A ver dónde está puesto. No me encuentro.
Ya. Lo habíamos extraviado ya. De todas maneras, ahí está. Ya. Esto lo vamos a borrar y volver a hacer de nuevo, ¿no? Para que esté un poquito más claro. ¿Dónde está el borrador? Esto. Pero antes que nada, voy a anotar el ejercicio. Alguna cosa voy a tener que, si lo borro, ya. Ya. Entonces, lo vamos a borrar esto. Ya. Ya. Aquí no habíamos puesto el igual, ¿no? Igual a 0. Ya. En sí lo que estamos resolviendo es esto, jóvenes, lo voy a borrar, ¿no? Esto es lo que estamos resolviendo, jóvenes. Así se ve la expresión, parece sencillita, ¿no? Pero en sí lo que estamos resolviendo es esto. Menos 8 por la derivada parcial de ¿dónde está? De z Eso es, jóvenes, lo que estamos resolviendo con ustedes. Eso es lo que estamos resolviendo con ustedes, jóvenes. Ya, entonces, alguien dice, ¿cómo se resuelve esto? Esto es una ecuación en derivadas parciales, no es en una ecuación, como se dice, diferencial ordinaria. Es una ecuación en derivadas parciales. Esto es lo que estamos resolviendo. Para estamos desarrollando métodos para resolver
este tipo de ecuaciones. Este es no homogénea y después vamos a ver. Hay 3 homogéneas y la última es no homogénea, ¿no? Entonces, para esto estamos utilizando el operador de que enormemente ayuda, ¿no? Ya. Vamos a borrar. Ya. Y escribimos. Volvemos a escribir la ecuación, ¿no? Entonces tenemos esto. Y esto tiene su actividad, porque todo eso es un operador diferencial sobre la variable z. Ya. Entonces lo vamos a tratar como un polinomio en D. Ahí escribimos D sub x. Ahí tenemos un menos, fíjense, es menos. Vamos a factorizar. Ahí vamos a escribir el D sub y. Como es de segundo orden, solamente va a tener 2 factores. Si es de tercer orden, va a tener 3 factores, ¿no? Aquí el D sub x menos por más menos. Este es un camino, ¿no? O si no, también podemos escribir la ecuación auxiliar, ¿no? Pero si se puede factorizar, entonces directamente factorizar el polinomio. Y si no está visible la factorización, entonces directamente escribir la ecuación auxiliar, ¿no? Muy parecida a lo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es casi idéntico, ¿no? Menos D sub y, que tiene una actividad sobre la variable z igual a 0. Ahora, buscamos dos números que multiplicados den 15 más 15 y sumados menos 8. 5 y 3, ¿sí o no? 5 y 3. Entonces, aquí cuando trabajamos así con el polinomio en D, este sería las raíces, ¿no? De la ecuación cuadrática. A ver, vamos a subrayar mejor. Este sería, vamos a el M, perdón, no. Este sería el M sub 1, ¿sí o no? Y este sería el M sub 2. Y ya, entonces aquí, entonces, el M sub 1, ¿a qué va a ser igual? Ay, perdón, vamos a cambiar de borrador. De color, no borrador. El M sub 1, vamos a cambiar. Aquí hay una paleta del zoom, en todo esto aparece y de alguna manera un poquito no permite escribir ya. Entonces el M sub 1 va a ser igual a, ay, perdón, se cambia de signo, como esta menos 5 es 5 nomás. Y si fuera positivo, entonces coloca negativo, ¿no?
y el m sub 2 es igual a 3. Se cambia de signo. Tres. Acá. A ver. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos raíces reales y diferentes. Entonces, aquí escribimos la solución. Por tanto, he hecho la solución. Ay, qué importante. Por tanto, ya. Ya sería la solución. Z, o sea, la solución general, ¿no? Las colocaremos. Por tanto, la solución general es, aquí escribes mejor. Por tanto, la eje G es. Ya. Escribimos la solución general. Z va a ser igual a phi sub 1 de y más 5x. Hay phi sub 1, ¿no? Dos soluciones. ¿Por qué? Porque es de segundo orden. Más phi sub 2 de y más 3x. Lo enmarcamos con rojo y es la solución. Así de fácil es. ¿Dónde está? Ya. Ya. Esa es la solución de esa ecuación, pero no me gusta, está muy pegado esto, ¿no? A ver, lo vamos a un poco bajar esto. Bueno, pero te vas a hacer otras cosas, ¿no? Te vas a hacer otras cosas. Ya. Así te lo voy a bajar un poquito. Pero el y te va a arrastrar. Ya no importa. Ahí lo voy a arreglar ese ya. Ahí fíjense, acá. El y te va a arrastrar. ¿O qué te va a arreglar? Ya no importa. Vamos a arreglarnos. Ahí estará bien. Ya.
Sí, está muy pegado, ¿no? Por eso no se va a ver bien. Aquí nos estamos, como se dice, ahorrando espacio innecesariamente. Entonces, esto es su pie. Ay, perdón, está con rojo. Ya. Este es su pie. Mira, no cambia. Ah, ahora no cambia. No he escrito bien. Su pie. Su pie. Ahora, este título lo vamos a bajar hasta, ¿no? Ya, hasta un poco mejor. Ya, entonces, ahí tenemos el ejemplo 2. Y ustedes verán, aquí no se puede, como se dice, factorizar el polinomio, entonces aquí ya directamente escribimos la ecuación auxiliar, ¿no? Bueno, vamos a ahí escribir. Ya. Toda esta información la van a tener, ¿no? Terminado este capítulo, vamos a, biencito, lo vamos a configurar. Así lo vamos a, ¿cómo se dice? Lo vamos a hacer un poco más presentable, ese sería, ¿no? Entonces, de aquí nos vamos a copiar esto. Ya. Entonces, esto lo borramos. Ya. Volvemos a escribir el ejercicio. Dice, resolver la ecuación en derivadas parciales o resolver la EDP directamente. Escribimos la ecuación, ¿no? Ya. Nuevamente es no homogénea. Vamos a esto borrarle. A ver. El resultado nos vamos a dejar ya para no perdernos, ¿no? Entonces, nuevamente escribimos la ecuación, ¿no? Por cuestiones didácticas.
Son 5 ejemplos. Hay 3, digo, ¿cuántos son? 5, ¿no? A, B, C, D, E, C, 5. Hay 4 homogéneas, una no homogénea, pero aquí habría que, de alguna manera, ¿cómo se dice? Ilustrar, ¿no? Con los ejemplos, los 3 casos que se presentan, ¿no? O sea, una que tiene, cuando la ecuación auxiliar tiene raíces reales y distintas, cuando la ecuación auxiliar tiene raíces reales e iguales, y luego cuando la ecuación auxiliar tiene raíces que son números complejos, ¿no? En este caso, conjugados. Y tuviéramos una de orden superior, ¿no? O sea, de orden superior al segundo, podría ser una de tercero o de cuarto, generalmente. Bueno, hay también de quinto, he visto, ¿no? Pero una de tercero más que suficiente. Y la otra sería una no homogénea. Y listo, ¿no? Entonces, de aquí va a salir la segunda pregunta. Solamente se le va a dar antes del 20 de agosto de este mes, ¿no? Sí. Bueno. Ya. Entonces, escribimos una frasecita y ahí vamos a quedar jóvenes. Ya, esta sería la ecuación auxiliar, ¿no? Y ahí vamos a quedar, ¿no? Y si quieren hacerlo pueden continuar también, porque no es difícil esta parte. Entonces, para d sub x al cuadrado sería m cuadrado. Menos. Para d sub x es m, para d sub y es 1, entonces sería 2m. Menos. Para d sub y al cuadrado sería 1 nomás, no. Entonces sería menos 1. Igual a 0. Bueno, hay que resolver esta ecuación algebraica de segundo grado y hallamos las dos raíces, todo, ¿no? Es todo. Bueno, se consume el tiempo. Ya, jóvenes, entre hoy y mañana va a salir el práctico, casi hasta se me lista el práctico 1. Algunos leves cambios. Y como comentario solamente quería decir lo siguiente. La tarea 1, yo estaba investigando, tratando de utilizar cálculo COCALC, ¿no? Cálculo colaborativo de datos, ¿cómo sería? Cálculo colaborativo de datos
científicos, creo que así es, ¿no? Así que lo que se descifra esto, ¿no? Pero más co-calc, ¿no? Cálculo colaborativo de datos y la ciencia, creo, o de datos científicos. Ya, ahí estaba, esto como comentario, ya se acabó la clase, estaba tratando de utilizar esos programas informáticos utilizando el lenguaje de alto nivel Python, ¿no? Para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Evidentemente te resuelve, pero de líneas de primer orden y además no homogéneas. Y ya de orden superior, de segundo, hay que utilizar un método que lo vamos a desarrollar un poquito más allá. Y en este capítulo es el método de separación de variables, ¿no? Y no, yo estuve bastante entusiasmado en esto, ¿no? Pero por ahí el autor, ¿no?, de estos ejercicios a los que yo estaba utilizando para adaptarse, dice ahí, ¿no?, un poquito que me hizo un poquito desanimar, ¿no? Dice, la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales utilizando el programa informático Python, ya sea Jupyter Notebook o Jupyter Lab, dice, no está muy desarrollado, dice, no, o sea, no estoy diciendo que esté todo eso en pañales, ¿no? Pero no está muy desarrollado, dice. Entonces, a ver, voy a ver, haré unos cuantos intentos más entre hoy y mañana y de ahí tomaré alguna decisión, pues, en qué va a consistir la tarea 1. O tendría que yo sacar una lista de ecuaciones, ¿cómo se dice? Homogéneas de primer orden, eso hay, pero nosotros queríamos como, por decir, una de primer orden, pero que sea no homogénea, no que la derecha sea igual a una función. Eso de alguna manera yo trato de adaptar. ¿Hay alguna idea? No sé, tal vez algo más hay que modificar, no sé, por ahí lo logro, no sé. Ya en las de segundo orden ya hay que utilizar sí, el método de separación de variables en forma manual y recién utilizar el programa informático. Es hubiéramos querido que todo lo hagan y no hay, se dice, ¿no? Entonces, yo ya no quiero, como se dice, utilizar, por decir, va a ser un problema, MATLAB, tal vez hay otros programas informáticos, pero ya sería el programa. El problema sería la instalación, en cambio, Cocal, que es online, ya está, ¿no? Es utilizar el programita y listo, ¿no? Es cambiar datos nomás y ya está, ¿no? Pero en cambio, nosotros hay que instalar el programa, ya es todo un problema instalarlo. Esa es la situación. Yo tengo para instalar, pero es un problema, ¿no? Los compactos no son originales, entonces es el problema. Y a ver, yo tomaré en el transcurso de estos días, mañana o pasado, a ver qué se puede hacer con respecto a la tarea 1. Era uso de tecnologías de computación, ¿no?, en la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Te resuelva, está el programa, es el SimPy, creo es, ¿no? SimPy o es CPy, todos son en código Python, ¿no? Hay, pero tiene sus limitaciones, creo que esa es la frase que describe esto. Hay limitaciones. A ver, veremos cómo podemos utilizar o utilizamos hasta donde se pueda nomás, no sé, voy a ver. Ya. Bueno, hasta aquí he llegado, jóvenes. Nos veremos en la siguiente clase. Si es que alguna pregunta lo pueden hacer. De todas maneras, nuevamente se ha nublado. Parece que va a salir el sol, pero no muy pronto. Bueno, de todas maneras, abríguense y cuídense, jóvenes. La salud de cada uno de ustedes es importante, jóvenes. Bueno,
Hasta pronto, jóvenes. Buenos días. Voy a finalizar con esta clase de hoy. Buenos días, jóvenes. Hasta pronto. Hasta luego, Inge.